Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. A nuestro Padre Rey Yahweh le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor en esta humilde enseñanza. Shabbat Shalom, siervos amados. Shabbat Shalom, siervas amadas. Recibiremos las bendiciones de Jesús en este día, el día sábado que Jesús celebraba, hacía milagros, hacía obras sobrenaturales y lastimosamente, como lo revelan en el Nuevo Testamento, es que no le tenía respeto al día sábado, como los fariseos, los saduceos lo señalaban, lo acusaban, que irrespetaba el día sábado. Y ahora nosotros, pues, nuestros líderes nos dicen, y las escrituras nos dicen, pues, nos dan a entender de que si Jesús trabajaba en el día sábado, nosotros somos libres para trabajar en el día sábado. No, siervos amados, Jesús no trabajaba en el día sábado. E incluso en ningún día trabajó Jesús, solo cuando le ayudó a su papá, José el carpintero, según la manera en que está redactado el Nuevo Testamento. Porque en sí la ocupación de Jesús fue lo espiritual. Hacer el bien, hacer justicia, expresar con hechos el amor al prójimo no es trabajo. Claro que se usan energías para hacerlo, pero lo que sí, el cuarto mandamiento del día sábado que nuestro creador nos está indicando es que no hagamos trabajos que hemos estado haciendo en los 6 días pasados, que no continuemos en la misma rutina de servidumbre, ni le exijamos a nadie que trabaje por nosotros. Si hay una emergencia hay que hacerlo, hay que trabajar. Pero si no es emergencia y nos podemos esperar para cuando caiga el sol y hacerlo, bendición, siervos amados, de eso se trata. No hagáis tus propias diligencias, no habléis tus propias palabras, no andéis tus propios caminos. Son las regulaciones que nuestro Creador nos da por medio del profeta Isaías, Ishayahu en hebreo, capítulos 56 y 58. Tiene 2 párrafos muy interesantes con respecto al día sábado, al cuarto mandamiento, al día de nuestro Creador. Una vez, siervos amados, oyendo una transmisión de radio de un amado pastor que lo habían invitado a predicar, una predicación bastante bonita, bastante llena de sabiduría. Y cuando se terminó el programa, yo tuve el privilegio de hablarle por teléfono. Y el amado pastor contestó. Él era invitado de ese programa de radio.
había llegado de otro país a visitar. Le digo, siervo, le digo, bendiciones, qué bonito mensaje. La primera pregunta que le hice se me escapa, pero la segunda pregunta que le hice fue con respecto al día sábado, cuando dice que ya no diga el extranjero o el empleado, que le llaman eunuco, que ya no puede pertenecer a Israel. Nuestro Creador hablando le dice, guarda el sábado y yo te daré un nombre nuevo. Entonces ya puedes pertenecer al pueblo de Israel. El siervo me contestó la primera pregunta. Y la segunda pregunta me dijo, no tengo opinión de eso, me dijo, con respecto a eso, no tengo opinión. Entonces le insistí en que contestara, ¿verdad? Porque el cristianismo no celebra el cuarto mandamiento. Y la enseñanza de nuestro Creador en el libro de Isaías dice pues de que cualquiera puede pertenecer al pueblo de Israel guardando el día sábado. No me presione, me dijo. Así me dijo, no me presione. Y cortamos la llamada, ¿verdad? Nosotros tenemos que contestar, siervos amados. Tenemos que defender nuestra doctrina. Si su doctrina le enseña que ya no hay que guardar el día sábado, hable, explique. Tome la Biblia y empiécele a enseñar a la persona que lo está cuestionando. ¿Por qué usted no practica el día sábado? Enséñele. Enséñele con su doctrina del Nuevo Testamento. Hay muchos libros, muchos versos y capítulos que hablan con respecto a que ya no hay que seguir esos mandamientos, esas celebraciones. Pero no se encierre en decir, yo no sé, yo no quiero hablar de eso, no me presionen. No, más siendo un pastor, pues, siendo un líder, tenemos que explicar, pues, ¿por qué? ¿Por qué creemos en nuestra doctrina? Y ponemos en tela de juicio quién es mayor, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? Hablando de nuestro Creador Yahweh y de nuestro amado Jesús. ¿Cuál es la raíz de nuestras enseñanzas?
en quién hemos creído. Converse, explique su doctrina. Y si nuestro Creador le ha permitido estar conversando con alguna persona que conozca Biblia también, así como usted, pues se hace una preciosa conversación. No es con enojos o discusión o pleito. Simplemente es una conversación. Tratar de enfocar el tema y desglosarlo. Y nuestro Creador es el que nos enseña. No somos nosotros que vamos a convencer al fulano o a la fulana, sino que es nuestro Creador el que va a sembrar la semilla por medio de nosotros en ellos. Y esa semilla queda en el aliento de vida, en el ser viviente, a lo que malamente le llamamos espíritu. Y esa semilla es una semilla viva que va a germinar. Como dice la palabra, ¿verdad? Hablando nuestro Creador, por medio del profeta, considera el profeta Isaías, que dice, así como la lluvia, dice, baja de arriba y no regresa, sino que riega la tierra y da semilla al que siembra y alimentos al que come. Así también la palabra que sale de nuestro Creador no regresará a Él vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido mandada a hacer. Es una palabra viva, siervos amados. Así como la semilla germina con el agua, el viento y el sol, así también la palabra de nuestro Creador germina en nuestro aliento de vida. Y viene a crecer y a dar fruto y a hacer de nosotros seres vivientes apegados a nuestro Creador, apegados al ser todopoderoso, al ser viviente que nos ha dado vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Tenemos que conversar cuando se nos cuestiona. No nos ocultemos. Hay congregaciones, siervos amados, que ellos no le aceptan. Cuando ellos salen a la calle a conversar con las personas, no le aceptan que usted les enseñe o les muestre o les dialogue o les haga ver algo contrario a lo que ellos están enseñando, están mostrando. Porque tienen la instrucción de que han salido a enseñar, no a que les enseñen.
Y siervos amados, todos tenemos algo que enseñar. Todos somos como un espejo. Así como se refleja nuestra imagen, nuestro espíritu, nuestro ser viviente, refleja por medio de este cuerpo humano, refleja lo que Él sabe, lo que Él entiende de lo que es la vida con respecto a nuestro Creador, con respecto a la religión. Nuestro Creador le insinúa en que le conozcamos, que conozcamos qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere de nosotros. La religión en sí lo que encierra en pocas palabras es que conozcamos a nuestro Creador. Conozcamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Qué es lo que le agrada para que nosotros lo hagamos delante de Él. Lo demás es secundario, siervos amados. Lo demás es secundario. Nuestro Creador en sí nos da la libertad de expresión. Y todo lo que nosotros hacemos es porque nuestro Creador nos lo permita que lo hagamos. Perdón. Está bien que conozcamos a Jesús, a la Virgen, al Santo o a los seres de adoración en nuestras religiones, no importando cuál sea la religión que practiquemos. Está bueno, es de edificación, si es que le podemos llamar edificación a la destrucción, porque los términos los confundimos fácilmente. Pero el conocer, el tratar de entender quién es nuestro Creador, a qué hemos venido a este planeta Tierra, cuál es nuestra misión, de dónde hemos venido, para dónde vamos, qué hacemos acá. El tratar de conocer a nuestro Creador es la raíz en donde tenemos que empezar para conocernos a nosotros mismos, entender a nuestros semejantes, comprender qué es lo que estamos haciendo acá. Hay bendición, siervos amados,
cuando nosotros entramos a creer. Jesús enseñaba en el día sábado. No es porque lo irrespetaba, sino que él se sometía al día sábado, en que la rutina se tenía que cortar de los 6 días anteriores. Ya no se tenía que hacer obra alguna. Ya no se tenía que hacer ningún trabajo. Hay una enseñanza de Jesús cuando iban en los sembradíos. Iba él juntamente con los discípulos y la gente que siempre lo seguía. Y ahí iban pues los detractores, pues los que siempre se oponían a él y lo cuestionaban. Y los discípulos en sí se nos dice de que cortaban espigas en el camino de los sembradíos para comer. Y los que cuestionaban a Jesús le dijeron: oye, ¿por qué permites que tus discípulos corten espigas para comer en el día sábado? Algo que está en contra. No me recuerdo si le ponen cultura o le ponen la expresión algo que está en contra de la palabra. Ahí hay muchas explicaciones, pero siguiendo la escritura, Jesús les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David con sus hombres, que tomó pan de la proposición, los panes que ponen en el templo? Y comieron de ellos, algo que no le es permitido, sino únicamente a los sacerdotes. Cuando usted estudia la historia, David había tomado la decisión de abandonar la casa del rey Saúl, porque había concluido que lo iba a matar. Y la última confirmación que él recibió fue cuando le dijo el hijo del rey David, considero que es Jonathan, que hizo amistad con el rey David, hablando entre ellos dos, le dijo: vete, le dijo, y espera en el campo. Yo voy a tirar unas flechas y voy a decir: cerca, está cerca o está lejos. La historia más o menos se define esa situación para hacerte entender de que regreses
que no hay problema con mi padre Saúl, que no te va a hacer daño. O te alejes para que mi padre Saúl no te vaya a hacer daño, no te vaya a matar. Fueron al campo. Jonatán fue con el ayudante y empezó a tirar flecha. Y le decía al empleado, búscala. Por allá cayó. Más lejos, le decía. Más lejos, más lejos. Ya dándole a entender a David que se alejara. Y así fue como David, sin tomar nada de la casa, emprendió camino y fue a la casa, o sea, al templo del sumo sacerdote, y le pidió que le diera de comer. Y el sumo sacerdote le dijo que únicamente tenía los panes de la proposición. David le dice, mis hombres me esperan, dice, cerca de acá. Le estaba mintiendo. No tenía todavía ejército. No cargaba todavía los hombres, la gente que lo seguía. Recién había tomado la decisión de irse de la casa de Saúl, rey Saúl. Dame alimentos para mí y para mis hombres. El sumo sacerdote cuestiona a los hombres, no cuestiona a David. Y le dice, ¿y tus hombres, le dijo, están limpios para que puedan comer de estos panes de la proposición? Estos recién los saqué, ya puse los nuevos. David le dijo, aunque el camino es profano, le dijo, ya tenemos 2, 3 días de no tocar mujeres, le dijo, estamos limpios. Acordémonos que el contacto sexual en lo espiritual hay ciertas regulaciones que hay que hacer valer cuando entramos en contacto con lo espiritual de pureza. Y la sexualidad viene a ser como algo que no está permitido en ese momento. Después, o mucho antes, se puede hacer eso. Se puede permitir la sexualidad. Entonces el sumo sacerdote tomó de los panes, se los dio a David. ¿Por qué no cuestionó a David? ¿Por qué únicamente cuestionó a los hombres que, según le mintió David, que andaban con él y lo estaban esperando? No cuestionó a David porque el sumo sacerdote sabía que David era sacerdote. E iba a ser rey. Las escrituras del Salmo
110. En el verso 4, hablando nuestro Creador dice, hablando el que hace el Salmo, el que copia el Salmo, dice, prometió, ahí dice juró. Nuestro Padre no jura. Por mí mismo he jurado. No, Él no jura. Ni promete, porque no es hombre para que prometa ni mienta. Simplemente nuestro Creador dijo al rey David, tú eres sacerdote para siempre. Ahí está. En nuestras Biblias cristianas le aumentan a ese verso 4 y le ponen según el orden de Melquisedec. Eso no existe en la escritura hebrea. Y le ponen según el orden de Melquisedec para acomodarlo en el Nuevo Testamento y hacer a Jesús como un sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acordémonos que el sumo sacerdote es un profeta, es un vidente, es un visionario. Tiene la relación con nuestro Creador. Tiene la palabra en su lengua. Tiene su sabiduría en su espíritu para saber qué es lo que hay que hacer. David le estaba mintiendo. Aceptó la mentira el sacerdote, sumo sacerdote. Le dio los panes y le dijo, ¿tienes alguna espada que me des? Porque salía prisa de la casa de Saúl porque me encomendó un trabajo que hay que ir a hacer. Inmediatamente. Otra mentira. Y el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, el Cohen Gadol le llaman en hebreo, Cohen Gadol, le dijo, ahí está la espada con la cual mataste a Goliat. Esa explicación no la dan en el Nuevo Testamento. Solo ponen lo que contesta Jesús y le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cómo él y sus hombres comieron de los panes de la proposición, algo que no les es permitido únicamente a los sacerdotes. Eso no lo explica. Para que nosotros entendamos que Jesús irrespetaba, leyendo nosotros el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, entendamos que Jesús irrespetaba el día sábado, comiendo los panes de la proposición, algo que únicamente a los sacerdotes les era permitido hacer.
lo dejan en el aire. Y nosotros, si no tenemos el privilegio de haber estudiado esos pasajes en el Antiguo Testamento, no tenemos claridad, nos quedamos pues sí, Jesús y respetó el sábado. Permítanme ser más. David pues y respetó comiendo de los panes de la proposición. Como que los discípulos que iban con Jesús no podían cortar de las espigas en el camino para comer si tenían hambre. Pero hay regulaciones, hermanos amados. Las regulaciones son que cuando el israelita iba a caminar de un lado a otro y el camino era largo, la distancia era larga, ellos llevaban alimentos, preparaban alimentos para llevar, para ir comiendo en el camino. Y cuando encontraban árboles frutales o matas de uvas o plantas para comer o cereales, les era permitido cortar y comer ahí, pero no les era permitido cortarlas con herramientas para llevar para su casa, ¿no? Iban a cortar lo necesario para comer. Son regulaciones que salen en el Antiguo Testamento. La distancia que estaban recorriendo Jesús y sus discípulos, no sé qué tan distante estaba de un punto al otro, pero en sí enfocan la historia de esa manera. Y les dice, y los sacerdotes trabajan en el día sábado y son sin culpa. Ahí cierra la respuesta Jesús a los que lo cuestionaban. Les pone de ejemplo dos casos en que se irrespetaban el día sábado. Pero no dan ninguna explicación. Entonces nosotros tomamos la enseñanza de Jesús, que supuestamente dicen que es de Jesús, y entendemos que si los sacerdotes trabajaban en el día sábado, nosotros podemos trabajar en el día sábado, que no hay ningún problema con nuestro Creador, con la creación. Pero no explican qué clase de trabajo los sacerdotes hacían en el día sábado. Cuando un niño cumplía los 8 días de nacido, el sacerdote tenía que circuncidar al niño, quitarle el prepucio de su pene. Nuestro Creador ya lo había establecido desde el capítulo 17 de Génesis.
Era un trabajo que el sacerdote lo tenía que hacer. Cayesen los 8 días en cualquier celebración, ya sea sábado o alguna fiesta o algún día regular. A los 8 días se tenía que hacer la circuncisión. Y ese era un trabajo manual, con las manos. Nuestro Creador nos deja una enseñanza que es impartida por los rabinos, por los maestros israelitas, que nos hacen ver de que hay 613 regulaciones. 613 regulaciones en la ley de nuestro Creador. Y 365 regulaciones son negativas, que no hay que hacerlas. Por eso le llaman negativas. No hay que hacerlas. Y el resto de las 613 regulaciones le llaman positivas. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Considero que es 248 y 365 suman 613 regulaciones. Permítame, siervo amado. ...613 regulaciones... y las 248 positivas se sobreponen sobre las 365 negativas. O sea que tiene el derecho el positivo sobre lo negativo. Si esas dos, ese mandato, esta regulación se juntan en el mismo día en que hay que hacer y no hay que hacer, predomina hay que hacerlo. Lo positivo está sobre lo negativo. Son enseñanzas, siervos amados, como le dijo nuestro Creador a Moisés: dile al pueblo que se vaya para sus tiendas y tú quédate conmigo. Yo te enseñaré los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, las regulaciones. Nuestro Creador lo enseña todo, siervos amados. Él da sabiduría para que entendamos. Eran sin culpa, pero no explican por qué los sacerdotes trabajaban y eran sin culpa en el día sábado. Otra de las regulaciones que nuestro Creador le había dejado a los sacerdotes era que sacrificaran corderos todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde, incluyendo en el día sábado, incluyendo en los días de fiesta. La Escritura dice: y el sábado sacrificarás 2 corderos en la mañana y 2 en la tarde.
Y eso era trabajo, pues, trabajo manual. Así es como nosotros tenemos las enseñanzas en el Nuevo Testamento. Y nosotros recibimos lo poco que se nos da. Y se nos da de una manera maliciosa para confundirnos, para alejarnos de las enseñanzas de nuestro Creador, para meternos en maldición de nuestro Creador. Él sabe que nos tienen engañados, pero nuestro Creador también nos da la oportunidad de estudiar. Y más que estudiar, tener una relación con Él. Y esa relación con Él nos va dando obediencia, nos va dando honestidad, va dando humildad. Y ahí empezamos a tener sabiduría, ahí empezamos a tener revelaciones, estudios de las Escrituras, enseñanzas que nos dan. Y ahí vamos aprendiendo lo que le agrada a nuestro Creador, lo que es de nuestro Creador y lo que no es de nuestro Creador. Escudriñarlo todo, dijo el apóstol Pablo. Retener lo bueno, desechar lo malo. Así, nosotros tenemos que retener las enseñanzas de Jesús. Y tenemos que caminar la mía extra que dijo Jesús que camináramos, para comprender las enseñanzas de Jesús, de dónde vienen y de qué se está hablando, y qué es lo que omitieron los que escribieron el Nuevo Testamento, dejándolo sin explicación, dejándolo en el aire, para que nosotros en confusión saquemos conclusiones erróneas. ...613 regulaciones. Cuando usted ve el nombre de Moisés, en hebreo, Moshe, sus letras suman 345, 3 letras. La M, la O y la Shin, la SH, que es como la She en español. Moshe. Esas 3 letras suman 345. Y el título que le dieron a Moisés es de maestro en español, rabino, en hebreo, rabbeinu. Y ese 348, 345, permítame.
345 es el nombre de Moisés y su título rabbeino es 268. Y da el total de 613. Son las 613 regulaciones, estatutos, mandamientos, preceptos, regulaciones, ordenanzas que tiene la ley, la guianza que nuestro Creador nos ha dejado. Y cuando usted va al libro de Bereshit, principio, Génesis, en el capítulo 49, que nuestro Creador le permite a nuestro patriarca Jacob que bendiga a sus hijos. Y le da la bendición a todos ellos. Y cuando llega a su hijo Judá, lo llama cachorro de león, le dice: tu cetro y tu bastón de mando no te será quitado hasta que venga Shiloh. Moisés era de la tribu de los levitas y Judá era de la tribu de Judea. ¿Okay? El cetro, el bastón de mando, quien enseña la ley, quien imparte la ley en estos días, es la tribu de Judá, a lo que malamente le llamamos judíos, que juntamente con Benjamín están en lo que ahora en día es Israel, Palestina, lo que antes era Canaán. Allí nos está diciendo, ya en el capítulo 49 de Bereshit, Génesis, en el verso 7, 8, dice, vamos a agarrarlo del 8. Judá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Cuando usted ve el nombre de Shiloh, las letras en hebreo para para formar el nombre de Shiloh suman 345, que es el mismo número que suma el nombre de Moisés, 345, hasta que venga Shiloh, hasta que venga Moisés. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Y a él se congregarán los pueblos, andando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre
de uvas su manto, sus ojos rojizos del vino y sus dientes blancos de la leche. La mula era el animal que usaban los reyes, los profetas, los sacerdotes, hasta que venga Shiloh, hasta que venga Moisés. Hasta en ese tiempo, Judá tendrá la ley, tendrá la comprensión de la palabra. Y no se le será quitado el bastón de mando, ni el don de hacer leyes, el legislador, hasta que venga Moisés, porque a él se congregarán los pueblos. Grande bendición, siervos amados. Grande bendición. Shabbat Shalom, siervos amados. Shabbat Shalom, siervos amados. Con la ayuda de nuestro Creador, continuaremos mañana con la humilde enseñanza. Recibimos las bendiciones de Jesús. Y en este Shabbat recibiremos las bendiciones espirituales que nos van a servir para todos estos 6 días de esta nueva semana que vienen, que estas bendiciones espirituales se van a transformar en bendiciones materiales, lo que el cuerpo humano va a necesitar. Shalom.